canal Tu Propia Versión. Yo soy Elizabeth Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar de cómo hacer un molde básico para blusa y chaqueta de dama. Entonces, en algún video que hicimos anteriormente hicimos una especie de toma de medidas también para dama con este mismo maniquí, y entonces vamos a repasar un poco de cómo sería esa toma de medidas. Entonces yo aquí tengo unas medidas que le tomé pues a una señora talla 8, y entonces miremos en qué consiste. El largo final, decíamos que esta parte de acá, la parte más alta del tronco, hay que pasar por encima del busto, y aquí es como hasta el largo deseado, siempre sería como hasta la altura de la cadera o el trocánter, o sea acá largo final 62. El contorno del busto pues sería la circunferencia mayor alrededor del busto, o sea pues esta niña es un poco más delgada, nuestra clienta tiene 92, la circunferencia de la cintura, que aquí en este caso son 68, la circunferencia de la cadera, que sería aquí a la altura del trocánter, o sea como en la parte más elevada del glúteo, que ella tiene 89, y lo importante, lo que me parece muy importante, los talles. Los talles básicamente se toman para saber a qué altura debo dejar las pinzas para que me den forma en la blusa. Entonces lo mismo desde el punto cuello-hombro hasta esta concavidad de la espalda. Entonces aquí esta niña tiene 39. Y en el talle delantero pues la medida aumenta un poco más, porque uno diría hasta el nivel de la cintura, que más o menos es como la misma de la espalda, pero como hay un busto, entonces esta muchacha tiene aquí 43. Entonces fíjense que hay una diferencia de más o menos 4 centímetros entre un talle y el otro. El hombro se toma desde esta vértebra, que pues aquí son dos huequitos, pero es la que se sale cuando uno agacha la cabeza, vértebra séptima cervical, hasta el acromion, que es la articulación móvil del hombro. 18 centímetros tiene ella. La manga, pues ella no tiene mangas, pero entonces diremos que se toman desde aquí, desde el acromion, pasando por el codo y hasta la muñeca. Eso sería con la mano así doblada a 90 grados. Y el puño, pues depende de la ropa que yo vaya a hacer, me mido, ya decíamos, la mano cerrada, o sea que aquí tengo 22. Y el contorno del cuello, pues entonces va a ser la medida de esta circunferencia del cuello, con esta niña que tiene ese cuello tan liso, más 2 centímetros, o sea que si ya tiene 36, nuestro contorno de cuello tendrían que ser como 38 centímetros. Ahí, en fin, tomas. Entonces ya con las medidas que le tomamos a la clienta, pues vamos a empezar a hacer nuestro trazo de blusa. Entonces, cuando es blusa y la blusa es cerrada en la espalda, empezamos por el molde de la espalda. Lo primero que tenemos que hacer es un rectángulo inicial que tenga de ancho la cuarta del contorno mayor. Entonces nosotros aquí dijimos contorno mayor es 94. Eso lo vamos a dividir entre 4, me da 23.5. Esos 23.5 más 1 centímetro van a ser el ancho de nuestro rectángulo inicial. O sea que 24 centímetros y medio. Eso sería por el lado del ancho. Ahora el largo. El largo sería el largo final que le tomamos a la clienta, más 2 centímetros de dobladillo, más 1 de costura del hombro, o sea, el largo final más 3. O sea que en total serían 65 centímetros. Esos 65 los vamos a medir aquí. Entonces, con la regla de estas, vamos a cerrar nuestro rectángulo inicial. Ok. Ahora sí, empecemos por el contorno del cuello. Este contorno del cuello, que dijimos 36, pero ya vimos que nuestra clienta le dio 38, póngalo 38, lo vamos a dividir entre 6. 6 por 6, 36, y me sobran 2, me da 6.3. Estos 6.3 los voy a colocar de aquí hasta acá, ¿sí? O sea, hacia, digo yo, desde el doblez hacia la parte que no está doblada. Aquí, para orientarnos, coloquemos la A, que es como el punto de origen, y donde nos da la medida de la cesta del cuello, ponemos B. Luego hacia abajo vamos a medir 3 centímetros y medio, 3.5, y colocamos C.
Luego, con una reglita de estas que llamamos un sisómetro, vamos a trazar una curva de B hasta C para que me dé como la boca del escote posterior. Luego, de C hacia la parte que no está doblada, o sea, hacia acá, vamos a medir lo que nos dio de hombro más 1 centímetro, o sea, 19. Ahí va 19. Como a esto le medimos 3,5, aquí también le vamos a colocar los mismos 3,5 centímetros. O sea que aquí en este punto que vamos a llamar D está el acromio. Vamos a trazar una línea de B hasta D y entonces verán que aquí ya está el espacio para la parte más alta del hombro y está también la curva que va a quedar aquí. En este punto entonces quedaría C, que sería esta C del molde. Aquí está la B y aquí en este punto estaría la D. Ok, a partir de D vamos a trazar una línea vertical. Esta línea vertical también se puede trazar con esta escuadra, ¿no? Se hace aquí digamos que se hace coincidir este borde de la escuadra con este borde del papel y a partir de D trazamos nuestra línea vertical. Esta línea vertical es la de la altura, la de la profundidad de la sisa más bien. Entonces la profundidad de la sisa va a ser el ancho del hombro que nos dio 18 centímetros más 2 cuando es una chaqueta, más 1 cuando es una blusa con mangas, o solo 18 cuando la blusa no tiene mangas, porque entonces si queda muy profundo la sisa, entonces se va a empezar a ver el brasier. Vamos a suponer que esta blusa tiene mangas, o sea que vamos a poner 18 más 1 centímetro, 19. Y aquí en este 19 ponemos la letra E. Luego trazamos a partir de acá una línea horizontal hacia el borde que no está doblado, que sería el costado, y aquí donde termine nuestra línea vamos a marcar F. Entonces ahí está. Bueno, entonces entre esta D y esta E pues hay una distancia de 19 centímetros. Para poder sacar la curva de la sisa, lo que vamos a hacer es dividir estos 19 centímetros en 3 partes, o sea 6.3, 12.6, que sería el siguiente, digamos el siguiente segmento de la división, y aquí en esto vamos a marcar un punto que vamos a llamar G. En esta G es donde va a terminar la curva de la sisa cuando la tracemos, o sea que podemos colocar esto. A mí me gustan estos isómetros que tienen una parte recta para la espalda, porque uno puede poner esta parte recta de la espalda sobre la línea vertical y luego hacer la curva. Entonces ahí no hay riesgo de que le quede mal. Ahí ya está la parte de arriba. Entonces ya aquí tenemos la parte de arriba, tenemos el escote, tenemos el hombro y tenemos la sisa. Este procedimiento es similar al que utilizamos para trazar chaqueta deportiva, por ejemplo, chaqueta inclusive para hombres, o sea que es basarnos en las medidas y hacer los mismos procedimientos para sacar estas mismas formas, y hasta ahí podría ser una chaqueta de hombre. Pero como a las mujeres nos encanta que la cintura se marque y las pinzas y etcétera, ahí es donde vamos a utilizar la medida del talle posterior. Fíjense que aquí nos dio talle posterior 41 centímetros. Entonces desde B hacia abajo vamos a medir esos 41 más 1 centímetro de costura y vamos a trazar una línea horizontal a los 42. O sea, acá pues acuérdense que esto con escuadra pues es fácil, no hay que tomar sino un solo punto. Y trazamos esta que es nuestra línea de cintura. Sobre esta línea de cintura, entonces medimos la cuarta de la cintura, que son 68 centímetros. Lo vamos a dividir entre 4, me da 17. Esos 17 más 5 centímetros, que son 3 de la pinza y 2 de la costura. O sea que aquí en este punto va a quedar un punto que voy a llamar H. Y entonces para trazar el costado pues utilizo esta regla de cadera, que es nuestra regla que parece un sable. La voy a colocar invertida para trazar la parte de arriba desde F hasta H, y luego la coloco en la forma correcta para trazar de H hasta el borde inferior del molde. Aquí entonces, como nos queda como una especie de ángulo muy cerrado, le vamos a redondear este ángulo un poco, con este sisómetro puede ser, para que se pueda hacer la costura. Y por último
vamos a subir acá 1 centímetro para evitar que al colocarse la blusa se le formen como unas punticas ahí en los laditos. Entonces, con esta regla apoyada aquí sobre la horizontal, vamos a buscar este punto y a trazar una semicurva. O sea que ahí ya está mi molde de blusa o de chaqueta para dama, parte de atrás. Vamos entonces a recortarlo y con este mismo vamos a trazar la parte delantera. Bueno, como ya cortamos nuestro molde básico de espalda, lo colocamos también sobre un nuevo papel doblado para sacar el delantero, este doblez sobre este doblez, y vamos a copiar el molde así tal cual. O sea, vamos a pasar un lápiz por alrededor de todas las orillas de nuestro molde para copiarlo y que nos quede igualitico. Entonces ahí está nuestro molde. Listo. Listo. Entonces, quitemos esto de acá. Y pasemos los nombres de los puntos. Entonces decíamos que aquí donde estaba el hombro era D, que aquí donde estaba el punto cuello hombro era B, aquí es la C, que es la séptima cervical, A, que es la esquina de referencia, esta es la F, y aquí también pasé este punto que es la E, que es la profundidad de la sisa. Por acá está la H, y aquí estaba I, que es cuando, digamos, le quitamos la esquina al molde para que no se vea pues como puntiagudo la blusa. Entonces, nosotros dijimos que de aquí a acá había 6.3. Esos mismos 6.3 los voy a medir desde hacia abajo, pero además les voy a sumar otros 2 centímetros, o sea, 8.3. Y entonces aquí hablemos de que tenemos un punto que se llama C', que es como un derivado de esta C, pero para el molde delantero. Ahora, con el sisómetro, y tengo este que también me gusta mucho para las sisas, para los escotes delanteros, que es como larguito, no queda tan redondo. Vamos a trazar el escote delantero. Y ahora en la sisa vamos a medir la distancia de E, que dijimos que eran 19 centímetros. Encontramos la mitad y a partir de la mitad entramos 1 centímetro. O sea, corremos 1 centímetro hacia adentro del molde y ahí ponemos, puede ser G'. Y luego con este mismo sisómetro lo colocamos en D. Fíjense que este sisómetro tiene aquí como una especie de mordisquito. Este mordisquito es la espalda, o sea que nosotros tenemos que trabajar con este borde que es el delantero. Entonces colocamos D, G y hasta la línea que está a la altura de F, que no necesariamente cogemos todos los puntos, pero sería algo así. Y entonces ya ahí está nuestra modificación de la sisa para el molde delantero y la modificación del escote también para el molde delantero. Entonces ahora vamos a repasar todo nuestro molde con este color para que se vea y les cuento acerca de las pinzas. Entonces aquí está, vamos a pasar, fíjense que esta H no se mueve de ese lugar. Esta pues es la parte de abajo del costado, digamos, de mi blusa, y aquí está el borde inferior. Entonces ya está. Entonces, algo para decir, y es que si su merced quiere una blusa cerrada, este molde pues lo va a tener que cortar con la tela también doblada. Aquí hay un doblez de tela y con eso pues logramos sacar camisetas, blusas cerradas, blusas en telas elásticas. Pero si quiero con una botonadura, antes de marcar este molde debí dejar una extensión de 6 centímetros. Esos 6 centímetros van a tener 2 centímetros que son como una extensión de la delantera para facilitar la botonadura y que la blusa no se abra. Entonces aquí estoy trazando una línea a 2 centímetros. A 2 centímetros, aquí recto, pero cuando yo tenga que cortar este molde voy a doblar hacia atrás los 4 centímetros que me sobraron de esa extensión para poder que me quede una especie de falso, que es lo que voy a utilizar para reforzar esta extensión de botones, y entonces aquí me van a quedar
bordados los ojales y pegados los botones, y pues esto es una tela que se va a ver desde atrás y que no me va a permitir pues que la tela se deshile. Entonces ahí voy a cortar. Bueno, entonces como con este molde de la parte de atrás dejamos un espacio para pinzas, recuerdan que eran 3 centímetros, entonces miremos dónde van a quedar esas pinzas. Todas las blusas de dama, independientemente de la talla de la señora, de si tiene pancita o no tiene pancita, tienen obligatoriamente pinzas de atrás. Entonces, lo primero que debo hacer para determinar el lugar de la pinza es proyectar esta línea, que era la de la profundidad de la sisa, hasta la línea de la cintura. Ahí tomo la distancia, 19 me da, y encuentro la mitad, 9,5. Esos 9,5 son la línea vertical, la línea central de la pinza. Entonces trazo una línea vertical allí con esta misma medida, hacia arriba y hacia abajo de la línea de la cintura. Entonces, estas pinzas, dependiendo de la talla y del usuario, tienen diferentes medidas hacia la parte de arriba. Entonces, si mi usuaria es una niña adolescente, quinceañera, que tiene una espalda bonita, todas las chicas jóvenes o la gran mayoría tienen su espalda recta, la pinza va a ir más o menos hasta este punto que llamamos G. Si es una señora ya cuerpadita, digamos 40, 45, es mejor que la pinza vaya hasta la altura de E, o sea, la altura de la sisa. Y si ya es una señora más bien acuerpadísima, entonces solamente le vamos a dejar 12 centímetros de pinza de la línea de la cintura hacia arriba. ¿Sí? Ahora hacia abajo. Si la señora tiene buena cadera, la pinza debe medir por ahí 8 o 9 centímetros. Si más bien es como normalita, 11, 12 centímetros. Pero si no tiene mucha colita, pues la pinza sí puede ser un poco más larga, ¿no? Pongámosla de 14. O sea que depende de cómo se vea la señora, la pinza va a ir más larga o más corta. Entonces decimos pinzas cortas en la parte de abajo para colas grandes si son cortas, colas pequeñas, las pinzas largas. Pinzas largas en la parte de arriba para niñas con espalda recta, más corticas pues para señoras con espalda recta pero ya con sus gorditos, y mucho más corticas para señoras gorditas. Entonces yo creo que ahí ya tenemos idea. Y la profundidad de la pinza, lo que le vamos a coger de lado a lado o de lado y lado, son siempre 1,5 centímetros. O sea, 1,5 centímetros para acá y 1,5 centímetros hacia el otro lado también. Entonces, ahí ya está. Entonces depende de su usuaria. Yo pienso que esta usuaria debe ser como una señora término medio. Entonces le voy a trazar las pinzas hasta la altura de E. O sea que ahí. Y bueno, debe tener buena cola. Entonces hasta la primera altura, que es la pinza más cortica. Y así pues ya no me va a quedar escasa. Pasa que cuando las pinzas quedan muy largas y la señora tiene buena cadera, la blusa se empieza como a enrollar aquí al lado de la cintura. Y pasa también que cuando yo dejo la pinza muy corta y la señora tiene la colita así pequeña, le queda aquí como un bultico, como una bolsita. Entonces, depende de eso vamos a trazar nuestras pinzas. Entonces, aquí está nuestra pinza de atrás. Y ahora miremos las delanteras. Con las delanteras seguimos el mismo procedimiento, o sea que proyectamos el punto E sobre la línea de la cintura. Pero ¿cuál es nuestra línea de cintura? Pues recuerden que nosotros medimos el talle delantero. Este talle delantero nos dio 44, dice nuestro cuadro de tallas y medidas, más 1,45, y esa va a ser la línea de la cintura. No coincide con la altura del punto H, no importa, porque lo que importa es dónde le debo colocar la pinza. Aquí también me dio 19, la mitad 9,5, esos mismos 9,5 por aquí, y voy a trazar una línea vertical que va a ser la línea central de la pinza. Entonces aquí volvemos. Si la señora es ya de edad avanzada, la pinza no puede tener de largo más de 12, porque es que el busto se empieza a caer y entonces esta punta de la pinza empieza a quedar sobre el busto. Si la señora es de una edad promedio, joven o muy joven, la pinza puede hacerse de 15. Y aquí, si tiene pancita, la pinza corta, y si más bien es de vientre plano, la pinza larga. Larga ya diría yo inclusive hasta el borde inferior de la blusa. Corta diría yo 10 centímetros. Y 12 pues es como el promedio que utilizan todos los fabricantes para hacer las pinzas. Entonces igualmente 1,5 centímetros
allá y 1,5 centímetros acá, y voy a cerrar mi pinza hasta los 15 centímetros. Esta señora pues ya decíamos que no es que sea así como muy panzoncita, entonces le voy a cerrar su pinza larga. Para lo mismo, porque si cierro la pinza muy corta, entonces va a pasar que aquí en este punto se me forma como un bultico. Entonces, por lo general yo hago eso, continúo la línea y cuando hago la costura, entonces me voy así suavecito y termino allí, como dicen, termino en cero, aquí al borde final de la blusa. Y entonces ya no me queda con, pues como con bulticos ahí. Entonces, ahí está nuestro molde básico de blusa y chaqueta. Entonces, ese era nuestro molde básico de corpiño, del cuerpo, de chaqueta y blusa para dama. En otro video veremos el trazo de la manga básica y 3 o 4 diseños distintos de manga, ya que estamos en estas mangas de boleros, bombachas y demás. Pues por ahora los dejo, espero vernos en nuestro próximo video. Muchas gracias por su atención. Si este video les es de utilidad, pues regálenme por favor un like. Y recuerden que tu propia versión es la mejor forma de hacer las cosas. Muchas gracias.